Juré que sería diferente. Que esta vez cuidaría, protegería y merecería el amor que recibí. Pero la promesa no fue suficiente. Ahí estaba yo, una vez más, destruyendo lo que más quería. La cena estaba lista, la mesa arreglada con esmero. La nueva mujer, sonriente, amorosa, dedicada, esperaba a David. Cuando él cruzó la puerta, con la mirada cansada y la corbata floja, ella lo recibió con cariño. La cena está casi fría, dijo ella, riendo, tratando de disimular su preocupación. David la miró, pero no la vio. Comí algo en el camino, respondió, dejando las llaves sobre la mesa. Ella se detuvo, observándolo. ¿Otra vez? Llegas tan tarde. ¿Todo está bien? David asintió, de forma automática. Solo trabajo. El mismo tono, la misma excusa. Mientras él subía las escaleras, ella se quedó parada, sintiendo ese nudo en el pecho. Ya conozco esa mirada, ya sentí este silencio. Lo estoy perdiendo. Arriba, él cerró la puerta del cuarto y se sentó en la cama. Sacó el celular del bolsillo y leyó un mensaje corto, enviado horas antes. Fue increíble ayer, ¿cuándo nos volvemos a ver? David se pasó la mano por la cara, como si intentara librarse del peso de esa frase. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque, incluso con alguien que me ama, hago que todo se derrumbe. En los días siguientes, su comportamiento se repetía. Mentiras discretas, salidas escondidas, excusas vacías. Una tarde de sábado, mientras estaba en el coche, la nueva mujer llamó. David contestó, con voz nerviosa. ¿Dónde estás?, preguntó ella, con voz preocupada. Él respiró hondo. En el trabajo, surgió una reunión de último momento. Ella guardó silencio por un segundo. Hoy es sábado. David no respondió. La llamada quedó muda, hasta que ella colgó. Sentado solo en el coche, miró el volante, sintiendo un vacío inexplicable. Afuera, el mundo seguía, pero dentro de él solo había caos. Tengo todo. Una mujer que me ama, una vida que parece perfecta. Entonces, ¿por qué destruyo esto? Porque nunca es suficiente. Una semana después, la nueva mujer ya no pudo ignorar las señales. Sentada a la mesa, mientras él tomaba café, decidió confrontarlo. Mírame, pidió ella, con voz firme. David levantó los ojos, tratando de parecer confiado. ¿Qué pasa? Me estás engañando, ¿verdad? El silencio entre los dos fue peor que cualquier palabra. Ella respiró hondo, con lágrimas comenzando a formarse. ¿Por qué? Solo quiero entender. ¿Por qué estás haciendo esto? Él no supo responder. Las palabras se quedaron atrapadas. Porque, en el fondo, él tampoco lo sabía. Lo siento. Fue todo lo que pudo decir. Ella se levantó, con los ojos llenos de dolor. No importa lo que sientas ahora. Has roto algo que no tiene arreglo. David la vio salir por la puerta, y, en ese instante, algo dentro de él también se rompió. Por primera vez, sintió el peso de lo que había perdido. Esta vez, la amaba de verdad. Y, aún así, la perdí. Esa noche, estaba solo en el apartamento vacío. La sala parecía más grande, las paredes más frías. Se sentó en el sofá, mirando al suelo. Los recuerdos venían como olas, su sonrisa, su cariño, los días felices que él mismo había destruido. ¿Por qué hice esto?, murmuró para sí mismo, con la voz entrecortada. Tomó el celular,
Pasó por las fotos antiguas de ella, y sintió que las lágrimas llegaban por primera vez en años. Lo arruiné todo. Otra vez. Trató de culpar al trabajo, al estrés, a las circunstancias. Pero, por primera vez, se dio cuenta de algo que nunca quiso admitir. No son ellas. Soy yo. A la mañana siguiente, mientras tomaba un café frío, recordó las palabras que había escuchado años atrás, dichas por un amigo distante. A veces, el problema no está afuera. Está dentro de ti. Pero necesitas tener el valor de mirarlo. Cerró los ojos y respiró hondo. Una voz pequeña, pero insistente, comenzó a resonar. ¿Y si realmente necesito ayuda? ¿Y si estoy roto de una forma que no puedo arreglar solo? Con dedos temblorosos, buscó en el celular un nombre que había escuchado antes, una terapeuta especializada en constelaciones familiares. El contacto estaba ahí. Hola. Respondió la voz del otro lado de la línea. David dudó por un momento, antes de finalmente decir: necesito ayuda. David estacionó el coche frente a una casa sencilla, donde un pequeño letrero decía: Constelación Familiar Terapia Sistémica. Se quedó sentado unos minutos, con las manos sudando sobre el volante. Debería irme. No necesito esto. Es solo una fase. Pero el peso en el pecho lo mantuvo ahí. Finalmente, respiró hondo, salió del coche y tocó el timbre. Una mujer de voz calmada y mirada profunda lo recibió. Pase, por favor. El ambiente era acogedor. Cojines coloridos, plantas en cada rincón, una luz suave que parecía querer abrazarlo. Se sentó en el sofá, tenso. ¿Qué lo trae aquí hoy?, preguntó la terapeuta con serenidad. David dudó, mirando al suelo, antes de finalmente admitir: yo traiciono a las personas que amo. No quiero hacerlo, pero siempre lo hago. Siempre. Ella asintió, como si la confesión fuera algo esperado. Entender esto es el primer paso. Vamos a mirar su historia, sus raíces. A veces, cargamos con dolores y patrones que ni siquiera sabemos que existen. David tragó saliva. ¿Qué tengo que hacer? Solo confiar en el proceso y observar lo que su sistema familiar tiene que revelar. La terapeuta le pidió que eligiera objetos para representar a su familia, a él mismo, sus padres y abuelos. Los colocó en el suelo, vacilante, como si moviera piezas de un juego desconocido. Cuando terminó, observó los objetos. Algo parecía extraño, desalineado. ¿Qué percibe?, preguntó la terapeuta. David frunció el ceño, incómodo. Mi padre está distante. No sé por qué. Siempre fue así. ¿Y su madre? Ella está aquí cerca de mí. Siempre ha estado. ¿Cómo era la relación entre sus padres? Él guardó silencio, los hombros tensos. Los recuerdos comenzaron a surgir, como fragmentos de un espejo roto. Mi padre tenía otra familia. Mi madre lo sabía, pero nunca lo confrontó. Ella aceptaba. Guardaba silencio. La terapeuta asintió con delicadeza. ¿Y usted? ¿Qué sentía al ver eso? Sus ojos se llenaron de lágrimas, las palabras salieron con dificultad. Rabia. Rabia hacia él, por abandonarnos. Rabia hacia ella, por no hacer nada. ¿Y cómo se sentía con respecto a su madre? Que tenía que cuidarla. Protegerla. Como si fuera mi responsabilidad. La terapeuta hizo una pausa, permitiéndole respirar.
A veces, los hijos intentan ocupar el lugar de uno de los padres. Intentan ser fuertes, intentan proteger. Pero, al hacerlo, se desconectan de su propio lugar como hijos. Y, sin darse cuenta, repiten los mismos patrones. David miró los objetos en el suelo, sintiendo el peso de las palabras. Estoy repitiendo lo que hizo mi padre, ¿verdad? De cierta forma, sí. Inconscientemente, está atrapado en esa historia. Es como si traicionara a las mujeres que ama porque aún lleva la lealtad hacia su sistema familiar. David se pasó las manos por el rostro, sintiendo el corazón latir con fuerza. Pero no quiero esto. No quiero ser como él. La constelación nos ayuda a mirar eso. Vamos a honrar a su padre, pero dejándolo en su lugar, para que usted pueda seguir adelante. La terapeuta le pidió que se pusiera de pie, frente a los objetos, como si mirara a su padre y a su madre al mismo tiempo. Cierre los ojos. Imagine a su padre ahí, frente a usted. David lo hizo. En su mente, vio el rostro de su padre, serio, distante, como siempre había sido. ¿Qué quiere decirle? Por un momento, no pudo hablar. Pero luego, las palabras surgieron, bajas y llenas de emoción. Te veo. Te respeto. Pero esta historia es tuya, no mía. Las lágrimas comenzaron a caer, sin que pudiera contenerlas. Ahora imagine a su madre. ¿Qué quiere decirle? David vio la imagen de su madre, frágil, siempre esperando al padre que nunca volvía. Mamá, te amo, pero no soy responsable de ti. Solo soy tu hijo. La terapeuta sonrió suavemente. Ahora respire hondo y dígase a sí mismo, elijo un camino diferente. David repitió las palabras en voz baja, sintiendo como un peso salía de sus hombros. Por primera vez en años, sintió que podía respirar libremente. Cuando salió del consultorio, el cielo ya estaba oscuro. Se detuvo en la acera, mirando hacia el horizonte. Las palabras de la terapeuta seguían resonando. No eres tu padre. Puedes elegir un camino diferente. Respiró hondo, como si estuviera vivo de verdad por primera vez. Los recuerdos seguían doliendo, pero ahora sabía que el dolor era el comienzo, no el final. Caminó hasta el coche, sintiendo que algo dentro de él se había movido. No estoy curado. Aún no. Pero estoy listo para intentarlo. El vacío que sentía empezó a tomar forma. Estaba hecho de las historias que cargaba sin darme cuenta. Ahora, por primera vez, tenía el valor de mirarlas y, tal vez, de cambiar mi destino. David conducía sin rumbo aquella noche. Las luces de la ciudad pasaban rápidamente por la ventana, pero el silencio dentro del coche era ensordecedor. La sesión de constelación lo había impactado más de lo que imaginaba. Las palabras de la terapeuta seguían resonando. Estás repitiendo el patrón de tu padre. Mientras el volante giraba entre sus manos, sintió una necesidad inexplicable de regresar al lugar donde todo había comenzado, la casa donde creció. Estacionó frente al portón oxidado. La vieja casa, casi abandonada, ahora parecía pequeña. Cada ladrillo, cada ventana traía memorias que había enterrado durante años. Necesitaba regresar aquí para entender. Para recordar. David cerró los ojos y apoyó la cabeza en el volante. Las imágenes llegaron como una vieja película, borrosa y silenciosa. Vio a su madre sentada en la mesa, las manos temblando mientras sostenía una taza de café. Su mirada fija en la puerta, esperando a su padre. Una espera que parecía interminable. ¿Papá va a regresar, mamá? Escuchó su propia voz, pequeña e inocente.
La madre sonrió débilmente, pero no respondió. Otro recuerdo lo golpeó, el sonido del coche de su padre llegando de madrugada. La puerta abriéndose con un chirrido, pasos pesados por el pasillo y el olor a perfume barato en el aire. Espiaba por la rendija de la puerta y veía a su padre pasar de largo, sin mirar a nadie. A la mañana siguiente, su madre sonreía como si nada hubiera pasado. Tu papá trabaja mucho. Nos quiere, solo que no tiene tiempo. Me mentía. O tal vez se mentía a sí misma. David sintió una lágrima rodar por su rostro. Crecí viendo esto. Una traición silenciosa. Un abandono sin despedidas. Y ahora, hago lo mismo sin darme cuenta. De vuelta al presente, David salió del coche y se acercó al portón. Tocó el metal frío y miró la casa oscura. Por primera vez, se permitió sentir todo lo que había guardado. ¿Por qué hiciste esto?, susurró, como si hablara con su padre. ¿Por qué nos dejaste solos, aún estando aquí? Las lágrimas cayeron sin resistencia. Te odié por eso. Prometí que nunca sería como tú. Pero ahora, mírame. Su voz se quebró. Permaneció inmóvil, mirando la casa. El vacío que llevaba dentro empezaba a tomar forma. Fui un hijo que quería ser visto. Un niño que quería ser amado. Pero, en lugar de eso, aprendí que el amor lastima. Que el amor abandona. Se pasó las manos por el rostro, respirando profundamente. Si no aprendo a amar de otra manera, voy a perderlo todo otra vez. Como mi padre lo perdió. De regreso al coche, tomó el teléfono. Por un momento, dudó, pero luego buscó el número de la terapeuta. Hola, contestó ella, con su voz calmada. Necesito otra sesión, dijo, intentando mantener la voz firme. No puedo detenerme ahora. Eso es bueno. El proceso lleva tiempo, pero ya has dado el primer paso. David tragó saliva, mirando la casa por el retrovisor. Necesito entender esto. No quiero ser como él. Entonces vamos juntos. Mirar el dolor es la única manera de transformarlo. David colgó el teléfono, sintiendo algo diferente en el pecho. No era alivio, no todavía. Era determinación. Si no enfrento esto ahora, nunca voy a salir de este ciclo. Y, esta vez, quiero cambiar. Al llegar a casa, la nueva mujer lo esperaba en el sofá, inquieta. Lo observó entrar, sus ojos buscando algo. ¿Dónde estabas?, preguntó, tratando de sonar calmada. Necesitaba conducir un poco. Aclarar mi mente. Ella frunció el ceño, claramente desconfiada. Nunca me dices lo que te pasa. Siento que estoy hablando con una pared. David la miró, pero no respondió. Por primera vez, no por frialdad, sino porque no sabía cómo explicarlo. Cómo contarle que estaba tratando de entenderse a sí mismo. Estoy intentando resolver algunas cosas, murmuró, sentándose en el otro sofá. Ella lo miró por un instante, antes de levantarse, molesta. Un día, te darás cuenta de que ya perdiste todo lo que importa. La puerta del cuarto se cerró con fuerza, dejándolo solo en la sala oscura. David apoyó los codos en las rodillas y susurró para sí mismo. Lo sé, y no quiero seguir perdiendo. El pasado no puede borrarse, pero puede entenderse. Tal vez aprendí a amar de la manera equivocada, pero ahora necesito aprender de nuevo. Antes de que sea demasiado tarde. La tarde estaba fría cuando decidió llamar a Marcos, un amigo de toda la vida al que no veía desde hacía meses.
Se encontraron en un café discreto en el centro de la ciudad, el tipo de lugar que pasa desapercibido. Marcos ya lo esperaba en una mesa en la esquina, con una taza a medio terminar. Al verlo llegar, levantó las cejas y sonrió sin humor. Mira nada más quién salió de su cueva. Su tono era ligero, pero sus ojos reflejaban una preocupación silenciosa. David se sentó frente a él, pidió un café y trató de sonreír. Necesitaba hablar. ¿Hablar o desahogarte? Porque traes una cara, Marcos gesticuló, buscando las palabras. De alguien que finalmente admitió que está perdido. La sonrisa de David desapareció. Revolvió el café sin atreverse a mirar a su amigo a los ojos. Creo que lo estoy. ¿Problemas con tu nueva pareja?, preguntó Marcos, más serio. ¿O será contigo mismo? David levantó la mirada, sorprendido por la precisión de la pregunta. ¿Cómo sabes? Te conozco, amigo. Desde siempre. Te vi destruir 2 matrimonios y un montón de relaciones que pudieron haber funcionado. ¿Crees que nadie se da cuenta? Permaneció en silencio. Las palabras de Marcos dolían porque eran verdad. No sé qué está mal conmigo, confesó en voz baja. Amo, pero no puedo parar. Lo arruino todo. Marcos asintió despacio, apoyándose en la mesa. ¿Y qué estás haciendo para entender eso? Busqué ayuda. Empecé a hacer constelaciones familiares. Marcos lo miró con curiosidad, casi aliviado. Eso es bueno. Dio un sorbo a su café, pensativo. Sabes, mi papá era igual. Se casó 3 veces. Engañaba a todas sus esposas y luego se arrepentía, pero nunca se detenía. Yo pensaba que solo era un patán, hasta que descubrí que estaba repitiendo lo que hizo mi abuelo. A veces, cargamos con un equipaje que ni siquiera es nuestro. David permaneció en silencio, asimilando las palabras. ¿Tú crees que se puede cambiar? Marcos lo miró fijamente. Si tienes el valor de enfrentar lo que duele, sí. Pero tienes que dejar de huir, de culpar al mundo, al trabajo o a cualquier otra cosa. Mirarte al espejo y preguntarte, ¿por qué tengo tanto miedo de amar? Las palabras golpearon profundamente. ¿Miedo? Sí, miedo. Porque amar de verdad significa estar presente. Y tú nunca lo estás. David miró el café enfriándose en su taza, sintiendo el peso de la verdad. Miedo. Nunca lo pensé así, ¿será eso? ¿Tengo miedo de quedarme, de amar sin escapar? Esa noche, David volvió a casa más callado que nunca. Se sentó en la butaca de la sala, con las luces apagadas, dejando que los pensamientos fluyeran. La pregunta de Marcos resonaba, ¿por qué tienes miedo de amar? De repente, recordó una escena antigua, de su infancia. Tenía 7 u 8 años y estaba en la sala, viendo a su madre llorar en silencio mientras cosía una prenda. ¿Por qué lloras, mamá? Ella lo miró y sonrió con tristeza. No es nada, querido. Tu papá me ama, pero él tiene su manera de ser. ¿Por qué no se queda con nosotros? La madre lo abrazó, dejando que las lágrimas cayeran sobre su cabello. Porque, a veces, amar duele. Pero algún día crecerás y serás fuerte. Diferente. David cerró los ojos, sintiendo cómo regresaba aquel dolor antiguo. Mi madre me enseñó que el amor duele. Que amar es esperar a alguien que nunca llega. Quizás por eso huyo. Huyo antes de que duela. Antes de que me lastimen. A la mañana siguiente, mientras tomaba café solo, tomó su celular y envió un mensaje a la terapeuta.
Quiero agendar otra sesión. Quiero entender este miedo. Segundos después, ella respondió. Perfecto. Vamos a mirar eso juntos. David dejó el teléfono sobre la mesa, mirando por la ventana. El cielo estaba gris, pero, por primera vez, sintió una chispa de esperanza. Tal vez el amor no tenga que ser como lo aprendí. Tal vez exista otra manera. Y estoy listo para descubrirla. Nadie cambia solo. A veces, necesitamos un espejo que nos muestre lo que estamos evitando. Y, por primera vez, tuve el valor de mirar. David llegó al consultorio más temprano de lo habitual, sintiendo un nerviosismo distinto. La terapeuta lo recibió con una sonrisa serena. ¿Estás listo para continuar?, preguntó mientras él se acomodaba. David asintió, tenso. No sé qué voy a encontrar, pero ya no quiero huir. La terapeuta lo observó con amabilidad. Eso es lo más importante. Hoy miraremos más profundamente. Veamos de dónde viene ese miedo a amar. Ella posicionó nuevamente los objetos, uno para él, otro para el padre, uno más para la madre, y esta vez añadió figuras para los abuelos paternos. Cuando David terminó, algo llamó su atención: los objetos que representaban al padre y a los abuelos estaban cercanos, formando una línea sólida. Miró a la terapeuta, confundido. ¿Qué significa esto? Puede ser que la historia que estás repitiendo no haya comenzado con tu padre, sino antes que él. David frunció el ceño, intentando entender. ¿Antes de él? A veces, el patrón de traición, abandono o miedo al amor empieza en generaciones anteriores. Dejemos que el sistema familiar nos muestre la verdad. La terapeuta le pidió que cerrara los ojos y respirara profundamente. Imagina a tus abuelos paternos. ¿Qué es lo primero que sientes al pensar en ellos? Por un momento, la imagen de los abuelos apareció en su mente. El abuelo, un hombre rígido al que solo conocía por las historias de su padre. La abuela, una mujer silenciosa, de mirada distante. No sé mucho sobre ellos, murmuró. Mi padre casi no hablaba de ellos. Solo decía que su padre era un hombre difícil, que lastimaba a las personas que amaba. La terapeuta sintió, como si esperara esa respuesta. ¿Y tu abuela? David dudó. Mi abuela, ella lo aceptaba. Se quedaba callada. Igual que mi madre. ¿Y notas la conexión? David abrió los ojos lentamente, respirando con dificultad. Mi padre creció viendo eso. Odiaba a su padre, pero terminó haciendo lo mismo. Y yo, también lo estoy haciendo. Las palabras salieron como un impacto. Una verdad simple que nunca se había atrevido a reconocer. Lo que tu sistema familiar está mostrando es que cargas con un patrón de dolor heredado. Un patrón de traición y abandono que viene de generaciones. Tu padre no tuvo ayuda para romperlo, pero tú estás aquí ahora. David pasó las manos por el rostro, sintiendo como las lágrimas afloraban. ¿Cómo rompo esto? La terapeuta sonrió con suavidad. Honrando su destino, pero eligiendo algo diferente para ti. Trabajemos en eso ahora. Quiero que imagines a tu abuelo, a tu padre y a ti mismo, dijo la terapeuta. Visualízalos en una línea frente a ti. David cerró los ojos y la imagen apareció: el abuelo de rostro severo, el padre con los hombros encorvados, y él, al final de la línea. Míralos y di, los veo. Respeto sus historias. Pero este dolor termina aquí. David intentó hablar, pero las palabras no salían. Sentía un nudo en la garganta, como si algo lo detuviera.
La terapeuta continuó. Dilo con valentía, elijo un camino diferente. Para mí, el amor será ligero, y no necesitaré destruir para sentirlo. Respiró profundamente y, finalmente, susurró. Los veo. Respeto sus historias, pero este dolor termina aquí. Al terminar, las lágrimas finalmente fluyeron. Un dolor silencioso, ancestral, parecía abandonar su cuerpo. Ahora mírate a ti mismo, continuó la terapeuta. Puedes amar y ser amado, sin miedo. David abrió los ojos lentamente, sintiendo como un peso salía de sus hombros. Por primera vez, veía una salida de ese ciclo. Puedo amar de otra forma. Lo que vino antes no tiene que definir lo que viene después. Al regresar a casa, David fue directo al baño y se miró en el espejo. Su rostro cansado, sus ojos enrojecidos, pero había algo distinto ahí. Ya no quiero huir, murmuró a su reflejo. Voy a aprender a amar, sin miedo. Tocó el vidrio, como si se prometiera a sí mismo que esta vez sería diferente. Estoy empezando a entenderme. Y tal vez, solo tal vez, esto sea el comienzo de la sanación. A veces, necesitamos mirar hacia atrás para entender por qué nos perdimos. Y solo entonces podemos caminar hacia un futuro que sea verdaderamente nuestro. A la mañana siguiente, David se sentó al borde de la cama, su cuerpo aún cansado por el peso de las revelaciones. La luz entraba tímidamente por la ventana, pero dentro de él el silencio era ensordecedor. Tomó su celular y revisó fotos antiguas, su exesposa sonriendo durante un viaje, momentos de complicidad olvidados en álbumes digitales. Sintió el pecho apretarse al recordar a la última mujer que había perdido. Lo arruiné todo. Ellas me dieron amor, y yo les devolví dolor, ¿por qué? Recordó las palabras de la terapeuta, cargas con un dolor que no es tuyo. Pero la decisión de continuar es completamente tuya. Murmuró para sí mismo. Ya no quiero repetir esto. Sin embargo, el alivio de los descubrimientos se mezclaba con la tristeza de saber que, hasta ese momento, ya había destruido demasiado. Ese mismo día, David decidió conducir hasta el barrio donde vivía su exesposa. Detuvo el coche al otro lado de la calle, bajo un árbol, y se quedó observando desde lejos. Vio cuando ella salió del edificio con una amiga, riendo de algo que conversaban. Parecía ligera, viva. Por un momento, sintió envidia de esa paz que él no sabía cómo alcanzar. Louise me superó. Se reconstruyó. Y yo, me quedé atrás. Cuando Louise entró al coche y desapareció al girar la esquina, David respiró profundamente, con las manos temblando sobre el volante. Lo siento, murmuró, para nadie más que para sí mismo. Por todo. No hubo respuesta, ni consuelo. Solo el peso de la culpa mezclado con el deseo de ser alguien mejor. No puedo cambiar lo que hice. Pero puedo elegir qué hacer de ahora en adelante. Más tarde, se reunió con Marcos en el mismo café de siempre. Al sentarse, su amigo notó algo diferente en él. Traes una cara rara. ¿Qué pasó? David jugó con la taza de café, vacilante. Estoy intentando cambiar, Marcos. Por primera vez, veo lo que hice con las personas que me amaron. Marcos asintió, atento. ¿Y qué vas a hacer con eso? David respiró hondo. No lo sé aún. Pero quiero empezar con la verdad. Quiero entender quién soy y ser sincero con quien está a mi lado. ¿Con ella? Preguntó Marcos, refiriéndose a su pareja actual. David asintió lentamente. Sí. Ella merece la verdad. Marcos sonrió levemente,
dándole una palmada en el hombro. Es un buen comienzo. El cambio empieza pequeño. David sintió un nudo en la garganta, pero también una extraña ligereza. Por primera vez, pensó que quizá había una salida a ese ciclo. Decir la verdad no borrará el pasado, pero puede ser el primer paso para construir algo nuevo. Esa noche, llegó a casa y encontró a su pareja en el sofá, con el semblante preocupado. Necesitamos hablar, dijo, deteniéndose frente a ella. Ella cruzó los brazos, visiblemente nerviosa. ¿Ahora qué? David se sentó frente a ella, con los ojos fijos en el suelo por un momento antes de levantar la mirada. Tengo cosas que necesito decirte. Cosas que mereces saber. Ella frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Que no he sido honesto. Que he repetido los mismos errores de siempre. Ella guardó silencio, esperando. David sintió el pecho apretarse, pero continuó. Te fui infiel. No porque hicieras algo mal, sino porque hay algo roto en mí. Y estoy intentando arreglarlo. Por primera vez, lo estoy intentando. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. La decepción en su rostro lo golpeó como un puñetazo. Lo sabía, murmuró ella, con la voz temblando. Siempre lo supe. Se levantó, con la mirada cargada de dolor y rabia. No sabes lo que quieres. No sabes lo que es el amor. David permaneció ahí, inmóvil, dejando que sus palabras resonaran, sin intentar defenderse. Estoy intentando cambiar, susurró en voz baja. Demasiado tarde. Ella tomó las llaves y salió por la puerta, dejándolo solo. Se hundió en el sofá, con lágrimas silenciosas. Por primera vez, no huyó del dolor. Se permitió sentirlo todo. Quizá cambiar signifique enfrentar el caos que dejé atrás. Y, en medio de ese caos, encontrar mi verdad. En la siguiente sesión con la terapeuta, se derrumbó. Contó todo, la confesión, la ira de ella, la culpa que cargaba. Fue como si estuviera rompiéndolo todo otra vez, dijo con la voz entrecortada. La terapeuta lo miró con empatía. A veces, la sanación comienza con el dolor. Para cambiar, debes enfrentar las consecuencias de tus acciones. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si nunca logro arreglar esto? No existe un demasiado tarde cuando se trata de convertirte en alguien mejor. El pasado no puede cambiarse, pero el futuro puede ser diferente. David respiró profundamente, sintiendo cómo esas palabras calmaban su corazón poco a poco. Solo quiero ser alguien que valga la pena. La terapeuta sonrió suavemente. Entonces sigue adelante. Este camino es difícil, pero ya estás avanzando. Por primera vez, elegí la verdad, incluso sabiendo que me costaría algo. Y, en medio del dolor, encontré un hilo de esperanza, quizá aún puedo ser alguien mejor. Los días que siguieron fueron silenciosos y vacíos. Su pareja se había ido para siempre, y el apartamento parecía más grande que nunca, con las paredes resonando sus elecciones. David se sentaba en el sofá cada noche, con la televisión apagada y las luces tenues. La soledad era un castigo inevitable, pero a diferencia de otras veces, esta vez no huyó. Tomó un cuaderno que estaba sobre la mesa, abrió la primera página y comenzó a escribir. Lastimé a personas. Las perdí. Las traicioné. Pero no porque no las amara. Las perdí porque no sabía amarme a mí mismo. Porque amar a alguien requiere valentía, y yo tenía miedo. Las lágrimas comenzaron a rodar mientras escribía.
Por primera vez, no buscaba excusas ni justificaciones. Simplemente reconocía lo que era verdad. En la siguiente sesión, la terapeuta notó que algo había cambiado en él. Estaba más sereno, pero sus ojos aún reflejaban dolor. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella, con su habitual suavidad. David guardó silencio por un momento antes de responder. Culpable. Siento que lo destruí todo. No puedo imaginar cómo un día podría perdonarme por esto. Ella asintió con comprensión. La culpa puede ser paralizante, pero también puede ser transformadora. ¿Qué te está mostrando la culpa ahora? David respiró hondo. Que necesito cambiar. Que ya no quiero ser así. ¿Y qué pasaría si, por un momento, dejaras la culpa a un lado y miraras al niño que fuiste? Ese niño que solo quería ser amado. David cerró los ojos, y la imagen vino de inmediato, él, de niño, sentado en el sofá de la sala, esperando a que su padre regresara a casa. Un pequeño que no entendía por qué su padre nunca se quedaba. ¿Qué le dirías ahora?, preguntó la terapeuta. Su voz se quebró, pero con esfuerzo logró susurrar. Que no tiene la culpa. Que es suficiente. Que no necesita lastimarse para ser amado. Las lágrimas comenzaron a caer. Crecí pensando que el amor duele. Que el amor se va. Y que, si yo huía primero, dolería menos. ¿Y ahora? Lo animó la terapeuta. David se secó los ojos y la miró. Ahora quiero aprender. Quiero amar sin destruir. La terapeuta sonrió suavemente. Y el primer paso es perdonarte a ti mismo. Mira al hombre que eres hoy. Ya no eres ese niño. Puedes elegir diferente. David asintió, aún llorando, pero sintiendo algo nuevo, esperanza. No puedo regresar el tiempo. Pero puedo perdonar al niño que fui y al hombre que estoy intentando ser. La semana siguiente, condujo hasta el cementerio donde estaba enterrado su padre. Había evitado ese lugar durante años, pero ahora sabía que era necesario ir. Frente a la sencilla lápida, permaneció en silencio por un largo rato. El viento soplaba suavemente, y los árboles alrededor susurraban algo que no lograba entender. Te odié por mucho tiempo, comenzó, con la voz baja. Te culpé de todo. De las veces que no estabas, de las veces que mi madre lloraba. David respiró profundamente. Pero ahora entiendo. Hiciste lo que sabías hacer. No fue justo, no estuvo bien, pero te veo. Y elijo no cargar más con esto. David cerró los ojos y dejó que una lágrima rodara. Te perdono. Y espero que, donde quiera que estés, tú también me perdones. Al levantarse, algo se sentía más ligero. Como si la sombra de su padre, que lo había acompañado durante tanto tiempo, comenzara a disiparse. El perdón no borra el dolor, pero lo transforma en algo que nos libera. Esa noche, regresó a casa, se sentó en la mesa y escribió una carta para sí mismo. Me perdono. Por todas las veces que huí, por todas las decisiones que destruyeron lo que amabas. No porque merezca escapar de las consecuencias, sino porque mereces una nueva oportunidad. No eres tu padre. No eres tu abuelo. Eres tú. Y aún puedes aprender a amar sin miedo. Cuando terminó, dobló la carta y la guardó en un cajón. Mirando la casa silenciosa, sintió que algo finalmente comenzaba a cambiar. No estoy curado. Pero ahora sé que soy capaz de ser alguien mejor. Y eso es suficiente por hoy.
Perdonarse a uno mismo es el primer paso hacia la sanación. Porque solo cuando soltamos el peso del pasado, podemos caminar hacia un futuro diferente. Los días comenzaron a tomar un ritmo diferente. La casa, que antes parecía un vacío ensordecedor, se convirtió en un refugio. El silencio seguía ahí, pero ya no lo aterrorizaba. Sentado en el suelo de la sala, con una taza de té entre las manos, miraba por la ventana mientras el sol se ponía. Estoy solo. Pero, por primera vez, no siento soledad. El vacío dentro de él había cambiado. Ya no era un agujero, sino un espacio abierto, como tierra lista para sembrar algo nuevo. Esa tarde, David abrió una caja que había estado guardada durante años en el fondo del armario. Fotografías antiguas, cartas amarillentas, pequeñas memorias de momentos que había intentado olvidar. Sacó una foto de él con su madre, cuando era niño. Ella sonreía, pero sus ojos reflejaban esa tristeza que siempre había conocido. «Te perdono, mamá», murmuró en voz baja. «Ahora lo entiendo». Otra foto cayó de sus manos, él y su primera exesposa en un viaje. Sonreían, jóvenes y llenos de esperanza. «No supe cómo cuidarnos», susurró, sintiendo una lágrima rodar por su mejilla. Colocó las fotos de vuelta con cuidado, como si estuviera guardando una parte del pasado que, finalmente, podía dejar en su lugar. «Estas historias me trajeron hasta aquí. No puedo cambiarlas, pero puedo aprender de ellas». Días después, se encontró con Marcos nuevamente en el mismo café de siempre. Su amigo notó algo diferente en su mirada. «Te ves más ligero», comentó Marcos, tomando un sorbo de café. «Lo estoy. Aún hay mucho por hacer, pero estoy aprendiendo a aceptarme». Marcos asintió, satisfecho. A veces, ese es el paso más difícil. Cuando aceptas quién eres, con todos tus defectos, finalmente puedes decidir ser alguien mejor. David sonrió, sintiendo como el peso de años de culpa comenzaba a disiparse. «Por primera vez, me estoy dando una oportunidad». «¿Y ahora qué sigue?», preguntó Marcos. «No lo sé aún. Pero quiero vivir con más verdad. Un día a la vez». Marcos rió, levantando su taza en un brindis improvisado. «Entonces, brindemos por eso, un paso a la vez. El cambio no sucede de la noche a la mañana. Pero cada paso importa». En las semanas siguientes, David descubrió pequeñas cosas que le traían alegría. Comenzó a correr al amanecer, sintiendo el aire frío en el rostro y el latido fuerte de su corazón. Compró un libro que siempre quiso leer, dejándose perder en sus páginas. Aprendió a cocinar platos simples, disfrutando el silencio de la cocina como un momento solo suyo. Una tarde, mientras caminaba por un parque, se detuvo a observar a una familia jugando, niños riendo, una pareja intercambiando miradas de complicidad. Por un momento, sintió un apretón en el pecho, pero pronto esa sensación fue reemplazada por algo diferente. «Quiero esto algún día. Pero antes, necesito convertirme en alguien capaz de cuidar ese amor». Esa noche, David se sentó nuevamente en la mesa, con una hoja en blanco frente a él. Esta vez, la carta no era para el pasado, sino para el futuro. «¿A quién seré dentro de un año? Espero que hayas aprendido a amar con ligereza. Espero que hayas encontrado paz en las pequeñas cosas y construido relaciones basadas en la verdad. Que te hayas perdonado un poco más cada día y que no tengas miedo de ser vulnerable. Mereces amor. Mereces ser completo. Con respeto. Quien está comenzando a reconstruirse». Dobló la carta y la guardó en un cajón. Por primera vez, el futuro no parecía un lugar aterrador, sino una posibilidad. Lo que está roto puede ser reconstruido. No soy perfecto, pero estoy intentándolo. Y quizá eso sea suficiente por ahora. El último día de esa semana, David regresó a la constelación familiar. La terapeuta le sonrió al verlo entrar, notando el cambio en su postura. «¿Cómo te sientes?», le preguntó.
David reflexionó un momento antes de responder. En paz conmigo mismo. Por primera vez. ¿Y qué has aprendido? David sonrió suavemente. Que el cambio comienza dentro de mí. No puedo cambiar el pasado, ni arreglar lo que destruí. Pero puedo decidir quién quiero ser de ahora en adelante. La terapeuta asintió, satisfecha. ¿Estás listo para el siguiente paso? David respiró profundamente, sintiéndose más fuerte que nunca. Sí. Estoy listo. Antes de pedir perdón a otros, tuve que aprender a perdonarme. Porque solo quien está en paz consigo mismo puede ofrecer algo verdadero al mundo.